lo hermoso del pensamiento profundo es que cada quien tiene una forma distinta de hacerlo y es cuando nos complementamos con maneras de pensar distintos donde se pasan grandes cosas. No doctrinamos ni le decimos a nadie que tenga que pensar de una forma, simplemente venimos y contamos historias que al final de una u otra forma a cada persona que está ahí, a cada alma, a cada corazón, a cada mente, le llegan de una manera distinta. Saludos una vez más, mis queridos Homo sapiens sapiens del pensamiento. Bienvenidos a Filósofo Digital. Y bueno, como ustedes saben, si hay alguien aquí sentado al lado mío, es porque es una persona que admiro, que quiero, que respeto. Y, y en ese orden de ideas les quiero dar muchísimas gracias a toda mi comunidad, porque pues esto está creciendo. Y cuando personas así tan importantes, que quiero tanto, me aceptan invitación, pues digo, algo debo estar haciendo bien, ¿no? O algo debo estar haciendo muy mal. ¿Ustedes qué creen? Porque tener aquí la dicha y el honor de tener a grandes personas que tienen grandes historias y que se conectan de una u otra forma con la filosofía y poder desarrollar esas ideas aquí durante 1 hora, 40 minutos, hora y media, 2 horas, es increíble. Hoy tengo aquí un gran amigo, Luis. Luis, tenemos poco tiempo conociéndonos en realidad. Tremendo, sí, muy poco. Pero fue profundo, no, eso sonó raro. No, no, vamos a cambiar la palabra, Vamos a cambiar. ¿verdad? Porque los dos venimos de Venezuela y hay uno que se llama chinazo. Y entonces cambiemos la palabra. No profundo, fue intenso, puede funcionar. Sí, sí. Menos chinazo, No, menos chinazo, fue ¿sí? menos chinazo. Buscamos otra Fue menor. intenso. Yo creo que fue un encuentro tan de Dios, ¿no? Ok, me gusta. Hablando de esto porque hay esos encuentros que Dios permite Que permiso. y tenemos la bendición de estar en una nación como esta en Estados Unidos, pero también a veces nuestra cultura, ¿no? Es tan diferente estar acá. Y incluso con venezolanos me ha pasado que los conoces y es como que pasa, como que vino una brisa y se fue. Pero con Manuel fue algo, yo sé que es de Dios, pues digo que es algo que es de Dios, porque fue corto, pero a la vez pudimos conectar en la intensidad de cómo vemos la vida. Creo que sigue estando chinazo, ¿viste? Pero sí. Bueno, la verdad es que nos conocimos, él es el esposo de una gran amiga, Zoe, a la que le mando muchos besos, aparte de todo, y se vinieron los dos a ser entrevistados por Filósofo Digital, o sea, por mí en el programa de Filósofo Digital, pero bueno, Zoe se ocupó con Natalia, está aquí en la oficina al lado, trabajando, porque pues es una workaholic, y bueno, me robé a Luis, pero así también fue cuando vinieron ustedes a trabajar, era una mesa de trabajo que teníamos aquí, un evento que pronto, o sea, un evento que venía y venía próximo y estábamos planificándolo. Y entonces Luis y yo fuimos a comprar café, que por cierto yo no tomo café, para esos que sepan, no tomo café, pero lo fui a acompañar. Después te pedí, acompáñame a buscar a mi hijo al colegio que me está llamando que lo busque más temprano porque supuestamente se siente mal, porque bueno, no sé, a veces es una excusa, pero ese día sí, se le dolía la cabeza, creo. Y entonces en ese proceso empezamos a hablar de a una historia que él les va a contar mejor que yo, de cómo fue su transformación de vida, su transformación de filosofía, su evolución de vida que lo dejó a estar haciendo hoy lo que hace, a lo que se dedica, en lo que cree, y también lo dejó aquí en este país. Entonces, esa historia yo necesitaba que tú la compartieras con la comunidad del filósofo digital. Aquí quiero que sepas también que lo más importante de la comunidad del filósofo digital es que tenemos respeto por los pensamientos distintos. No queremos que pienses, que nadie piense igual, porque en realidad lo hermoso del pensamiento profundo es que cada quien tiene una forma distinta de hacerlo y es cuando nos complementamos con maneras de pensar distintos donde se pasan grandes cosas. Es así. No doctrinamos ni le decimos a nadie que tenga que pensar de una forma, simplemente venimos y contamos historias que al final de una u otra forma a cada persona que está ahí, a cada alma, a cada corazón, a cada mente, le llegan de una manera distinta. Entonces te agradezco muchísimo, Luis, por estar aquí en Filósofo Digital, por regalarme tu tiempo. Eh, Siento que lo conozco de toda la vida, como si fuera un hermano de toda la vida. Hay muchas cosas que estamos planeando para hacer en conjunto y después les vamos a comentar, pero quiero darte los micrófonos para que tú mismo te presentes y tú más o menos empieces tu historia. Vamos a contar esa historia que me contaste en esas como horas que estuvimos hablando,
tan intensa y tan interesante de cómo algo en tu vida cambió, hizo un clic, hizo un antes y un después. Sí, bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo en esta transmisión y los que van a ver esta grabación, me imagino, en su momento. Acepté con mucho gusto, a veces no tenemos el tiempo entre las ocupaciones. La pastora o mi esposa Zoe me dijo que podía venir a pasar un tiempo con Manuel acá en el programa y me llamó la atención cuando me hablaste sobre el término filósofo digital. Y me gustó, y no soy mucho de conceptos, ¿no? Pero sin embargo, me busqué hace unos minutos, busqué la palabra filósofo y me gustó. Yo dije, oye, calo en el término, el término está bien, el término está extraordinario. Y fíjense, dice así, ¿no? Es un concepto que conseguí allí en la web. Dice, un filósofo es alguien que se dedica al estudio y a la reflexión sobre cuestiones fundamentales de la existencia, el conocimiento, la ética, la realidad, el mundo, yo diría la vida, utilizando la razón y el pensamiento crítico, eso me gustó, crítico, para buscar respuestas y comprender el mundo. Yo diría tratar de comprenderlo, ¿no? Pues yo digo que cada cabeza es un filósofo, o sea, Así es. intento ver las cosas, e incluso algunas de las cosas que yo quiero compartir con ustedes, de lo que compartí aquel día con Manuel y que es la razón por la cual estamos acá, también puede ser visto desde un punto de vista como una filosofía. Y hay tantas, de tantas culturas, de tantas creencias, de tantas mentes humanas, hombres que conocemos en la historia, y por eso digo que y comparto con Manuel, es algo que ustedes pueden medir, evaluar, criticar, ver qué les puede servir, porque para mí esto es una semillita que estamos colocando, que muchas veces la necesitamos en la vida, ¿no? Así es. Y otra cosa que me llamó la atención fue esto aquí: un filósofo busca la verdad y el significado. No se conforma con las respuestas superficiales, yo diría, yo le agregaría, o lo que nos han enseñado, o lo que hemos Sistemas de aprendido. creencias. Sí, sistemas de creencia. Aquí decimos algo, ¿sabes? No nos crían, nos programan. Sí, Nos programan, estamos programados, todo es una programación y hay programaciones positivas y programaciones negativas. sí, sí. Y hay cosas que en el camino de la vida vamos descubriendo. Y eso es la Así es. filosofía: analizar, creer, pensar, meditar, criticarlo y a veces, como me pasó a mí en mi caso, abrazarlo. Porque eso fue lo que me pasó con la fe. Abracé la fe en un momento Camino a la fe, mucho cuidado, porque yo sé que al principio estuvimos diciendo cosas un poco extrañas, pero es del cariño de la amistad verdadera, ¿sabes? Que de la amistad real. sí, sí. Soy venezolano, para una gran bendición. Para la gente de Venezuela, un gran saludo. Dios está con nosotros. No asumamos todo lo que está pasando en el mundo y lo que nos ha tocado vivir muchas veces como pueblo, como nación, confiando que Dios nos da un valor tremendo. Y sé también que mucha gente, muchas naciones también conocen a los venezolanos, los que realmente, pues de alguna manera han asumido, han aprendido a asumir una vida con calidad, una vida para el bien. Me encanta lo que dices. Y bueno, llegó un momento en mi vida, muy joven, siempre, si me ven que no tengo cabello, no es de gratis. Creo que de niño siempre tuve algo, y ahora lo estoy asumiendo que estoy hablando contigo, que digo, yo como que siempre fui un filósofo. Es que, por eso estás aquí sentado. Y siempre fui desde muy niño de persona de pensar. Imagínate, Manuel, que a mis 12 años, 11 años, yo me colocaba en una de las escaleras en mi casa donde vivíamos una tarde y empezaba a ver el Ávila. Tenía la bendición que podía ver parte del Ávila. Siempre me gustó la montaña, la playa, la naturaleza, más que la ciudad y ver edificios y casas. Siempre me gustaba ver me gusta ver la naturaleza. Y veía, y a esa edad yo pensaba en la muerte, imagínate tú. Wow. Yo pensaba, el día que yo deje de respirar, el día que ya mi corazón no se mueva, no lata, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Sabe? Me parecía injusto. Yo decía, es injusto que yo deje de existir. ¿Sabe? Que este ser que está aprendiendo, que está amando, que hay otros sentimientos que uno tiene que aprender a controlar, como el odio, la ira, cosas que muchas veces en las circunstancias de la vida podemos abrazar y que no nos benefician, Así es. no nos hacen mejores seres humanos. Pero yo pensaba en todas esas cosas, imagínate, tan joven, en la muerte. Yo pensaba, guau, y cuando tenga 40 años de edad, tendré esposa, tendré hijos, ¿hasta qué edad voy a vivir?
y siempre me iba hasta el final. Y el día que esto que me mantiene con vida, que yo no sabía qué nombre darle, esto que de alguna manera permite que mueva mis manos, mueva mis brazos, pero que cuando ves a alguien que murió en un funeral, porque también de niño iba a muchos funerales de amistades, familiares, y siempre me quedaba viendo a las personas en los ataúd, y era como que para mí pensar en la muerte era algo muy recurrente en mi vida, pues muy recurrente. Y yo decía, wow, existirá la vida después de la vida, esto que nos han enseñado de Dios, si Dios es real, porque todos nosotros de alguna manera hemos sido enseñados, nos han condicionado desde muy niños a las creencias que tenemos. No vamos a tocar ninguna religión en sí para no Pero ofender a nadie. aquí es un Pero espacio abierto. ¿Sabes qué? La filosofía, disculpa que te interrumpa, tú diste un concepto muy importante y te lo agradezco, pero para nosotros, o sea, para mí, y para la comunidad de filósofos, o lo que intentamos hacer dentro de este espacio del pensamiento libre, es que, primero, no hay restricciones. Si quieres decir malas palabras, pero esa es tu forma de expresarte, si quieres decir lo que se dice, aquí nadie, esto es un espacio seguro donde nadie te tiene que juzgar, y si lo hacen, no importa. Porque al final es eso, es poder expresarte. Pero esa, o sea, esa expresión tiene que venir de un pensamiento profundo, y tú dijiste una palabra, crítica. En realidad la crítica puede sonar un poco negativa, pero en realidad la crítica, a lo mejor hubo algo en la traducción del griego antiguo, pero en realidad la crítica es cuestionarse todo. Y cuestionarse todo simplemente es hacerse preguntas. Y sobre todo hacerse preguntas que no tengas respuesta o que no sea fácil conseguir la respuesta. Tú dijiste, es que estoy pensando que siempre he sido un filósofo. No, lo eres. Y también quiero contarte que filósofo digital no soy yo. Filósofo digital es un movimiento y hoy te nombro filósofo digital. Hoy eres un filósofo digital también qué bueno. porque estamos utilizando la era digital, los medios digitales para esparcir filosofía, pensamiento profundo. Ahora, ¿qué es la filosofía? Pues tiene muchos conceptos, pero en realidad es el arte de hacerte preguntas y de no dejarte de preguntar. Y de cuando esas respuestas a esas preguntas vengan de una programación que no es tuya, de algo que te dijeron, pues seguírtelas preguntando. No conformarte con respuestas cualquiera o respuestas programadas. De eso se trata la filosofía y de eso se trata profundizar. Y que un niño, ¿a qué edad? Dijiste 7, 8 años. 12 años, 12 11 años, años, yo andaba se esté pensando. preguntando de la muerte, ¿sabes? Y se esté preguntando de que si a los 40 años va a estar casado y que si va a tener pelo, no, eso no te lo pregunta. No me lo pregunta. No, no, viste. Pero que te estés preguntando ese tipo de cosas, significa que ya estabas haciendo filosofía. Y que esa filosofía te llevó hasta donde estás hoy. Porque es el tema de no dejarte de hacer preguntas. Si las personas que no se hacen preguntas, para mí, pues tienden a siempre estar en el mismo lugar. Ahora, Sí, Luis, eras un niño que te hacías preguntas, pero ¿cuál fue esa pregunta? ¿Cuál fue ese lugar que vas a contar en tu historia? Que disculpa que te interrumpí, sí, sí. pero todos estamos esperando la pregunta, esa pregunta que marcó un antes y un después en la vida de Luis, el filósofo digital. Sí, bueno, Manuel, comenzaron a pasar los años, ¿no? Ya uno va entrando en la adolescencia. Siempre me gustó mucho y quería como proyecto de vida estudiar historia y ser profesor universitario de historia. Me gustaba mucho la historia cuando la estudié en el colegio, ver la historia de las guerras, de los pueblos, de las naciones, y eso me llevó a profundizar, a ir más allá de lo que me enseñaban en los libros del colegio. Iba a bibliotecas y me ponía a leer sobre las guerras púnicas, sobre los vikingos y empezaba a investigar y llegó un momento que dentro de la formación cristiana que tuve, pues como la mayoría de nuestros países, en la generación Católica, nuestra, no, no era católica. sí, católico, en la generación nuestra fue católico, pero hoy día en América Latina, vamos a hablar de América Latina, el catolicismo ha menguado muchísimo. Entonces, ha crecido otros tipos de corrientes, otros tipos de movimientos. Vamos a hablar de los pentecostales, los carismáticos. Hay otros movimientos que estas nuevas generaciones, mis hijos, tus hijos, no han experimentado. En el tiempo mío fue el catolicismo. Y por cuestiones de la historia, pues al leer la historia y lo que era la historia de las religiones y todo lo que eran lo que pasaron en siglos pasados, habían cosas que en la crítica yo decía, pero esto no se parece al símbolo del cristianismo que todos sabemos
y que en los próximos días vamos a estar celebrando a nivel mundial los cristianos lo que es, llamamos la Semana Santa, que registra todos estos eventos, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Y para mí hoy este programa es especial porque tiene que ver con una antesala Ujú. a, a- a esos días tan especiales que lo marcan a uno en su corazón, ¿no? Entonces, vino ese tiempo en que yo veía que nuestro filósofo mayor, y habrá algunos cristianos que se ofenden con lo que yo diga, pero Jesús de alguna manera Uno de los más grandes filósofos. nos enseñó a observar la vida de una forma diferente, a convivir de una forma diferente. Y se cuestionó todo lo que estaba Y se pasando en ese momento. cuestionó lo que la religión en sus días, judío, y no tengo nada en contra del pueblo judío, pero que no era suficiente. ¿Sabe? Jesús nos enseña, para mí, un principio tremendo, y es que la religión no es suficiente para que en nosotros se produzca un cambio a un ser de luz o a personas con la característica de lo que Cristo Jesús nos mostró. Entonces, cuando yo veía la historia de todas estas cosas, comencé a cuestionarle y tomé la decisión, tal vez equivocada, o tal vez acertada, porque el tiempo me lo fue mostrando, de cuestionar todo lo que mis padres, abuelos, cultura, tradiciones me habían enseñado. Pero llegué al punto de tanto analizar y crítica que llegué al punto de pensar, Dios no existe. Dios es un ser imaginario, como muchos jóvenes hoy día y muchas generaciones hoy día que lo cuestionan. A eso yo le sumo y le sumé el ver lo que la historia registra de abusos de las religiones, de abusos de líderes, y hoy día que vivimos una era digital, no solamente estoy hablando de lo que fue una religión en sí, la católica. Hoy día los escándalos de cosas que no son correctas, que no son buenas. No solamente está en una línea, una sola denominación o religión, está pasando en todas, en el budismo, en el hinduismo, en los protestantes, en bautistas, en luteranos. O sea, hay un desastre hoy día y yo puedo entender hoy a muchos jóvenes cuando hablo con ellos que yo digo, ellos dicen, yo no creo en Dios, porque yo estuve allí un día. Yo no creo en la religión porque mi pensamiento crítico, filosófico, me llevó a analizar, a cuestionar, a pensar, a pensar. Esto no está bien. Si esto es el bien y para nosotros pues la figura máxima es Jesús y sus enseñanzas y lo que fue su vida, entonces todo lo que veo después entre líderes o religiones, denominaciones que hacen lo contrario, no está bien. Entonces eso me llevó lamentablemente tomé la decisión de que para mí Dios no existía, de que era una forma manipuladora de hacer las cosas y por años abracé otras cosas, por años comencé a analizar otros pensamientos, tú sabes, vida fuera de la Tierra, extraterrestre, y toda la gente es libre de pensar, y yo comencé a pensar también la vida o simplemente nacemos, morimos y se terminó y pasamos ya, dejamos de existir, y vienen esos años, ¿no? Esos años donde al contrario de lo que tú estás hablando hoy del respeto, yo empecé fue a ponerme en la posición de burla. Y era mi mamá, yo era bien insoportable con mi madre, con mis tías, que eran los que defendían la religión, o incluso con pastores o gente de otra religión. Yo era bien ácido, bien tóxico, como es hoy día de moda, y me burlaba, me reía. Mala conducta, entonces. Sí, mala conducta en el sentido de eso, no, de rechazar, a mí no me vas a lavar el cerebro, Me encanta. eso lo hacen por sacar dinero y hoy día, lamentablemente, con mucha vergüenza lo tengo que decir, no queriendo dármela de santo, inmaculado y puro. No, yo también soy una persona humana que cada día trabajo en mi carácter como esposo, cómo puedo mejorar como padre, como hermano, como vecino, e incluso en una discusión con alguien, cuando uno a veces va conduciendo en Florida, alguien te empieza a tocar la corneta, esas reacciones, ¿verdad? Porque para mí la vida en Jesús es una filosofía de vida, no solamente creo en Jesús, sino que busco que eso que Él reflejó yo busco la manera cada día de cómo la pongo en práctica. Y no por hipocresía, porque a veces podemos aparentar algo y es insostenible, porque cuando es hipócrita lo puedes aparentar, pero por dentro es donde surgen los escándalos, Así gente es. que tenía cosas ocultas y no lo sabían. Hoy vemos tantos jóvenes que de repente los papás, pero él vivía en el cuarto, era un muchacho santo, un muchacho bueno, y de repente toma un arma y hace una atrocidad. No lo conocíamos. Entonces a veces las religiones nos transformaron en eso. No, Eh, disculpa que te interrumpa, pero ¿no te parece que cuando
viene la doctrina, la programación, el sistema de creencia, incluso la misma dogma que te dice que tiene que ser de una manera, pero viene ese niño curioso que todos tenemos, todos nacimos con ese niño, todos nacimos filósofos. El y cuando eres un niñito de esos preguntones, lo que estás es expresando la mayor y la mejor expresión natural, pura, de la filosofía de cuestionarte y de aprender de tu entorno, de un mundo que no conoces, o para muchos olvidaste, pues los que creen en que venimos de otras vidas, pues simplemente olvidaste, pero de una u otra forma viniste a descubrirlo. Entonces, empiezas desde niño a hacerte preguntas, pero luego hay un adulto que no te entiende y que entiende que no tiene el tiempo para escucharte y para darte todas las respuestas y empieza a buscar la manera de programarte para que no te sigas preguntando, para que no fastidies y para que te haga y que las cosas son como son. Esto se hace así porque yo lo digo. ¿Entiendes? Y como yo lo digo, se hace así, no me preguntes. Y así empiezan las dogmas, ¿no? Desde ahí. Entonces, y vamos a la iglesia porque, ¿por qué? Porque hay que ir, ¿entiendes? Y vamos a las cosas y entonces en ese momento esa llama con la que nacemos de la curiosidad empieza a apagarse. Entonces, en ese proceso, aunque se apaga la llama, hay una parte de nosotros que se empieza a desdoblar, porque eres alguien interno que está lleno de preguntas, que te cuestionas todo, que hay cosas que no te hacen lógica, porque te dio el arquitecto, Dios, quien tú quieras, como tú quieras llamarlo, la capacidad de cuestionártela, pero la sociedad te la cerciora, te la quita y empiezas a desdoblarte. Y en esos desdobles empiezas a ser dos personas. La persona que cumple con todas las leyes Con y todo con todas las reglas y con todo lo que te dices para evitar problemas y para poder ser, entre paréntesis, aceptado socialmente, y la que de verdad está adentro lleno de preguntas, que pues a veces sufre, y fíjate que hablaste de las emociones difíciles o emociones duras como pues el rencor, el resentimiento. Entonces todo depende de quién, cómo manejes esa situación, es muy probable que pueda ser dos personas. O sea, puede ser una persona que por fuera, y eso ha pasado muchísimo con sacerdotes, con pastores, que es lo que tratas de decir, y con, no sé, practicantes del budismo, que de repente por fuera y tienen unos grandes méritos dentro de la religión, pero que están desdoblados y divididos, porque lo que han hecho es cumplir con dogmas y no en realidad ser dueños de su identidad y de su vida, y se desdoblan y empiezan a desarrollar otro, porque la vida se tiende a equilibrar. sí, Entonces, si estoy de un lado que no existo y que soy el perfecto, pues la vida no es perfecta, la naturaleza no es perfecta, todo el mundo es bueno y es malo. Dentro de nosotros hay una gran capacidad para la maldad, pero también para la bondad, y es en el equilibrio en donde todo pasa, en donde yo decido y decido con convicción controlar a mi lobo malo y a mi lobo bueno y poder ponerlos a trabajar a ambos hacia mi propósito. Y no quiero irme muy lejos, pero no te me adelantes a la historia. Vamos por qué edad, por las 14 ya. Estabas hablando y ya te burlabas, joven, ya te burlabas de tu mamá y no creías en Dios. Ajá. cuestionaba todo y a eso se suma cuando ves la realidad de la vida, ¿no? Ves la injusticia. En aquellos días, bueno, los que ya me ven, tengo 55 años de edad, las cosas social más fuerte, la noticia social más fuerte que traumaba a las naciones era los niños que morían en Etiopía de hambre. Aquella famosa foto de un niño casi moribundo que un samuro, un fotógrafo Ujú. captó allí al samuro. ¿Tú sabes que el ah, fotógrafo se suicidó? Imagínate lo que él vio allí y ver que muchas veces incluso se recolectó millones de dólares que nunca llegaron. Comprobado, no llegaron a donde tenían que llegar, se quedaron en el camino. Y entonces esas cosas también me llevaron a pensar, si Dios es real y Él es bondad, Él es amor, Él es pureza, Él es todo lo bueno, ¿verdad? Luz. eh, ¿Por qué permite? Y si es todopoderoso, ¿por qué este mundo está como está? ¿Por qué Claro. somos lo que somos? Porque yo no trato de cuestionar el mal en otros, yo me veo a mí mismo y lo que tú hablas, el apóstol Pablo llegó a hablarlo también, dos seres prácticamente hay en nosotros, que es con la ayuda de Dios, y ese ser lo vamos a hablar, del Espíritu Santo, y vamos a hablar sobre él más entre unos minutos, que uno logra equilibrar, llámelo energía, llámalo tu ser, pero somos seres espirituales. Entonces, llegó un punto en mi vida, mi padre
un hombre que honro y que bendigo y que si hablo algunas cosas de él, porque bueno, era un tiempo de oscuridad en él. Mi papá fue un hombre que no sabía controlar el trago, entonces fue también de formación militar. Entonces en casa por muchos años no tuvimos un padre, ¿no? Tuvimos un militar, o sea, al estilo. El jabón en su lugar, el paño, la toalla en su lugar. Cuando yo llegué, la sandalia, le decimos en Venezuela la chola en su lugar. La basura se saca, entonces era como que un régimen, ¿no? Y yo lo entiendo hoy que soy padre, que la basura acumula, vienen los insectos, el sucio, la enfermedad y el cuarto desordenado, esto no es bueno para los muchachos, pero trato de canalizarlo no a la fuerza, no tratando de eso, de hablar, esto es bueno por esto, y a veces ni te entiende, y simplemente aceptar que son muchachos, que un día lo van a entender. Entonces, la relación con mi padre fue muy difícil, ¿no? En esos años de juventud, de niñez, porque no había comunicación, era una persona que llegaba, no hablaba, o llegaba bajo el estado de embriaguez, violencia, ira. Entonces, llegó un punto en que se nos hizo bien difícil la convivencia en casa. A eso se suma que vivíamos en Caracas y en un barrio en la zona de Catia, donde era difícil también los fines de semana, robaban los delincuentes. O sea, mi hermano y yo, pues se nos metió el chip de medio policía, de vigilantes comunitarios, y entonces con otro grupo de amigos no dormíamos ni viernes pasado, ni sábado para domingo, ni domingo para lunes. En la noche con los amigos reunidos en una azotea vigilando que ningún ladrón Wow. viniese a afectar a nadie de nuestra comunidad, y hasta creamos una fama en el barrio donde vivíamos de que ahí está un grupo que se defiende. O sea, no nos dejábamos. Qué bueno. Y era como mi pensamiento. De hecho, mi proyecto de vida era ser militar o ser policía. Yo decía, a los delincuentes hay que destruirlos, al drogadicto hay que destruirlo. Esa era mi filosofía. Al que hace el mal hay que encarcelarlo. O sea, era sin piedad, sin ir un poquito más allá. Entonces, bueno, mi papá ve que esto nos puso en riesgo a mi hermano y a mí, y en ocasiones, pues, empezó a haber armamentos en Venezuela, empezó a ver, ya era normal ver un 38, calibre 38, una 9 milímetros, y en ocasiones a mi hermano le dispararon, a mí me dispararon, Wow. porque eran personas que estaban enojadas porque nosotros no permitíamos que robaran o abusaran en nuestra comunidad, y mi papá vio que nuestra vida estaba en peligro, y no sé qué le pasó a mi papá, un día lo sabré, él nunca me lo ha comentado, pero un día llegó mi papá y nos sentó, una noche me acuerdo, nos sentó a todos en la mesa y dijo, tenemos una reunión familiar. Una reunión familiar, si esto aquí no existe. Claro, aquí no hay nadie tiene voz ni voto. No, no, solamente la voz de él. Y recuerdo que por primera vez vi a mi padre llorar, nunca lo había visto llorar, y eso me marcó, Manuel. Porque la figura del hombre fuerte, del hombre rudo, y verlo un hombre frágil que mostraba amor, eso a mí, Claro. mira, lo digo con vergüenza a Manuel y a los que nos van a ver este programa. Yo detestaba a mi padre. Wow. Yo, en esos años, Gracias por la sinceridad. yo creo que yo llegaba a pensar que si papá moría, íbamos a ser muy felices. Wow. O sea, era difícil la convivencia. Y con mi mamá, cosas que mi papá estaba atrapado. O sea, yo no juzgo a mi padre. Yo entiendo que muchas personas, cuando no se han encontrado con esa luz, llámala como la quieras llamar, la arquitecta del universo, que te lleva a un cambio, te lleva a un equilibrio de vida, y dejamos de ser seres oscuros, amargados de odio, a que sale algo de nosotros que es bello, que es diferente, y nos hace ver la vida, y nos hace sentir que el amor no es un sentimiento para débiles, el perdonar no es algo para tontos, te hace entender que te Qué hace bonito. fuerte, que te hace grande. Y entonces yo ver a mi papá sí recuerdo que me impactó, porque detestaba escucharlo, detestaba otros gritos más, otro orden, y nos dice, vamos a salvar esta familia. Y yo todavía recuerdo esa conversación. Wow. Yo no sé qué le pasó a mi papá, pero él llegó ese día con un cambio de mentalidad. Y él dice, vamos a salvar esta familia porque yo reconozco que he dado maltrato a su madre, a ustedes, no he sido un buen padre, nunca olvidar eso. Y él lloraba y decía, yo estoy dispuesto a dejar el alcohol, Wow. yo estoy dispuesto a dejar esos fines de semana donde después llego muy tarde en la noche a despertarlos a todos y ocasionarles problemas. Ustedes dejen la calle, le dijo a mi hermano, a mí, déjense, hace la policía, porque él vio y dijo, vamos a hacer una cosa, nos vamos a mudar de aquí. ¿Y sabes dónde terminamos, Wow. Manuel? ¿Dónde? Nos llevó a una montaña. Había comprado un terreno hacia la zona del Junquito, que es montañosa, ahí no había agua.
a un joven de 16, 17 años, eso es una tragedia. Claro que es una tragedia. Te secó de tus amigos, de tu... Nos aisló de los amigos, incluso de la vida de ciudad, Claro, a irnos a una montaña, claro. a Y una como parte. padre sentía que los estaba salvando. No había luz, no había agua, no había nada. Qué increíble. Y ahí armó una casita y teníamos que llenar pipas de agua, X ¿Cuántos lámparas. hermanos? ¿Cuántos hermanos? Mi hermano y mi hermana. En ese momento no había nacido mi otro. No, ya estaba naciendo mi hermana, la menor después de 16 O años. sea, 4 en total. Cuatro, Más o menos eran 3. En ese momento éramos 3, pero ya mi mamá en ese tiempo ya estaba embarazada y no lo sabíamos. Que fue una tragedia. Después de 16 años mi mamá tuviera otra hija. Wow. Y mi papá nos dice, vamos a ver a esta familia, vámonos de aquí. Y decidimos irnos a esta montaña. Y era una tragedia para mí porque era alejarme del deporte, porque no había ni cancha, no había nada. Claro. A ir a sembrar maíz, e ir al trabajo, salir de allí a mi trabajo, o sea, así. Entonces tuve que dejar la universidad. Bueno, antes de eso, en ese tiempo que yo comienzo, nosotros como familia comenzamos por primera vez a ver que vamos a tener un ser llamado Padre, Guau. donde va a iniciar Claro, por primera vez, por primera vez. o sea, puedes opinar, puedes ser escuchado. Podemos ¿Qué edad? 16 años. 16, 15 Guau. años más o menos por allí, podemos tomarnos un café. En Venezuela hay algo que no tengo años que no lo juego, que se llama bolas criollas, Criollas, y empecé a jugar con mi papá y hacíamos equipo. No, fue una experiencia de que no teníamos de ser padre e hijo. Que los que saben, los que han vivido estas experiencias con padres rudos, saben que uno también, pues yo también me había hecho muy, muy rudo, muy violento dentro de la formación que había tenido. Y yo en ese momento a papá le diagnostican un cáncer. Wow. Papá empezó en un lapso de 2 años a perder su masa muscular, a debilitarse tanto. Entonces, mi filosofía Era en contra de Dios. comenzó a cuestionar, a criticar la existencia de Dios en el sentido de que si tú eres real, si tú existes, si tú observas al planeta Tierra y a sus moradores, Exacto. tú eres indiferente, le decía yo a Dios, tú eres, no te importa. Claro. Los niños mueren en Etiopía y empieza a sumarse todo eso, la realidad de un mundo como el que vemos hoy día. Y vienen las preguntas, porque eso es filosofar. Vienen las preguntas. Y si tú eres real, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué permites esto en esta nación? ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué los que a veces son crueles logran hacer tanto daño y parece que ningún poder los puede frenar? Y hay que esperar, como a veces, como con un cliché, la justicia divina como un consuelo final de vida. Y entonces me enojé tanto, y ya yo tenía el conocimiento de la historia, ya yo había visto ciertas cosas en las religiones. Había incluso en ese viaje, porque tú no puedes, un consejo a todos los amigos filósofos, tú no puedes hacerte un concepto en cuanto a una crítica si no investigas lo suficiente. Estoy de acuerdo. Entonces, Filosofía pura. sí, entonces yo investigué mucho sobre, conocí mucho sobre budismo, bueno, no quiero nombrar la nueva era, metafísica, ¿sabes? Estuve en una búsqueda espiritista, chamanes y todas estas cosas. Yo estuve en una búsqueda porque yo dije, bueno, si mi creencia cristiana católica es irreal y no es verdadera, tiene que haber una verdad. Tienes que hablar una verdad. Porque ese es mi aporte en esta tarde es, hay una verdad. Hay una verdad. Hay una verdad, por más que queramos A filosofar, lo mejor no es la misma sí, para todos, sí, pero hay una verdad. pero hay una verdad que cada quien tiene que descubrir. Y es un Y camino interior individual. sí, y yo dije, tiene que haber una verdad. Y entonces, al no encontrar una respuesta dentro de todo lo que eran otras religiones, otras creencias, porque no encontré una respuesta. En mi caso, yo no encontré una respuesta. Esto no significa que no haya personas que hayan encontrado una respuesta en su verdad o la verdad como la entienden en otro punto. Claro. En el caso mío no la encontré en ningún lugar y la encontré fue, Dios no existe. Claro. Y no es, Sumaste, restaste en ese momento. sí, y si existe es injusto. Porque cuando mi padre andaba como un salvaje haciendo las cosas, como era mi familia un desastre, él estaba bien. Y ahora que hizo este cambio, que ahora recuperé a mi padre, que ahora por fin tengo una familia, que ahora por fin, ahora le da un cáncer. Viene y tuve que abandonar no solamente eso, los proyectos de vida, abandonar la universidad para buscar un trabajo, para ayudar, porque mi papá era la fuerza financiera en casa, vivir en esta montaña, no era fácil salir de allí, 2, 3 horas de camino para llegar a la ciudad, 2, 3 horas de regreso, caminar kilómetros, te estoy hablando que era una montaña. Claro.
una montaña en el interior de hacia la zona de Junquito, y todas esas cosas me fueron, amargando tanto, me fueron enojando tanto, y cuestioné tanto la fe, cuestioné tanto la fe en la que yo había sido enseñado y formado desde niño, y me cerré a que otra creencia, otra filosofía, otra religión me pudiera aportar algo. Y llegué a ese punto de simplemente pensar que la existencia humana es eso. Claro. Nacemos, existimos y nos vamos. Y ahí, bueno, ahí vino la cosa, aparte de lo que te conté. Alguien me invita a un grupo de oración cristianos y por primera vez voy a un lugar de estos y escéptico, no te lo voy a decir, escéptico, cuestionando todo. Me habías contado que no querías ir, que te habían invitado mucho, ¿no? Sí, me habían insistido, un amigo mío me había insistido y yo decía: "No, yo no voy a ir a esto es", y seamos sinceros, es lo primero que mucha gente va a pensar. Y lamentablemente por esas malas experiencias que la gente ha tenido con algún líder de alguna religión, con alguna persona que usó algo para su propio beneficio, entonces yo en mi mente abrazaba el pensamiento de que aquí lo que van a hacer es a sacarme dinero, esto es manipulación, esto es una religión más, esto es una filosofía más que simplemente me va a tener un rato, pero yo no necesito filosofía, perdón, No yo necesito encontrarme con ese Dios si es que es necesitas real. respuestas. Sí, Claro, necesitan respuestas a nuestra existencia, no preguntas. ¿sí? Y asistí. Y me encontré que en un día de un grupo de oración, me encontré que algo extraño pasó. Vi a gente orando en el nombre de Jesús y yo como cristiano, pues me llamó la atención y bueno, Como esto católico en ese momento. sí, sí, estos son cristianos, pero nunca había visto dentro del dogma cristiano católico, nunca te enseñan algunas cosas y entonces me di cuenta, bueno, esto me lo tenían oculto, porque incluso en la Biblia, cristiana católica están estos pasajes, donde Jesús, por ejemplo, algunos de ustedes los han escuchado, otros tal vez no, pero Jesús nos enseña un principio y es que todo lo que hablemos con el Padre, lo que hablamos de ese Dios, como tú lo quieras ver, creador, el Dios, arquitecto del universo, dice, pídanlo en mi nombre. Y yo, ¿qué es esto? Y empecé a encontrarme principios que son característicos de las enseñanzas de Jesús, por eso quiero aclararlo. No está en otra religión, está en los evangelios. Luego lo vemos en otras cartas apostólicas. Y Jesús comienza a enseñar sobre el orar en su nombre, el ayuno, que fue otra parte de la práctica, el entender, un apóstol que la Biblia lo registra en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, donde él habla eso mismo precisamente, de que nosotros somos un ser, cuerpo, alma y espíritu. Y él habla de que en el cuerpo estamos sometidos a una naturaleza de pecado, donde está la maldad, y una naturaleza espiritual que nos ayuda a equilibrar esa fuerza. Por eso Pablo dice que en nosotros hay como dos seres y es la lucha siempre del ser humano. Quiero ser mejor persona, pero a veces cuando me enojo me controlo, o esto, o soy una persona de mucha fe, pero a veces soy una persona de mucho desánimo, muy pesimista, me enseñó a entender que yo soy un ser espiritual. Cada uno de nosotros somos un ser espiritual. Alimentamos este cuerpo. Pero te estás viendo el clímax de la historia. Sí, sí, es que voy a ese punto. Como seres espirituales nos alimentamos del espíritu. Entonces comencé a leer los evangelios. Y en los evangelios me encontré algo tremendo, filosofando con los evangelios. Claro. Sí, sí, Cuestionándote los evangelios. porque decía, bueno, entonces, ¿qué religión abrazo? Claro. Porque viene el problema, ¿cuál es la religión que yo debo más o menos ver como la correcta? Y me encuentro que Jesús nace en Israel, en Belén, de formación y de doctrina de la creencia judía, porque el judaísmo es una religión, lo llamamos pueblo judío, los identificamos como pueblo judío, pueblo que practica la religión judía, pero cuando nos vamos más atrás en la Biblia nos damos cuenta que Abraham, en los días de Abraham y otros padres de la fe, que los judíos los llaman como sus padres de la fe, el judaísmo no existía. Entonces me hace comprender que en los días de Abraham, los primeros hombres que la Biblia va registrando una relación de experiencia con Dios, no había religión, había mucha religión en los días de Abraham. Y cuando usted estudia el antiguo pacto, por ejemplo, estudia la vida de Abraham, te das cuenta que Abraham tenía con Dios una relación, no una religión. Y esto me empezó
a partir el cerebro, porque esto no se trata de religiones, Se trata de relación. eso se Guau, trata de una relación. Entonces veo que al pasar el tiempo en los descendientes de Abraham, que se fueron transformando en pueblo, en tribu, luego una nación, ellos fueron alejándose de una relación con Dios, que la podemos construir cada día, claro. donde tú puedes sentarte en tu habitación, vas en tu vehículo, en un parque, viendo la playa y te sientas y decís, Señor, aquí estoy, Dios. O sea, es una relación. Wow, me encanta. O sea, Entonces, Jesús no vino a establecer una religión, porque si eso vamos a, pregunto, no sé si alguna vez han leído los evangelios o cuando usted ve las películas de Jesús, si con alguien Jesús discutió, Manuel, o les cuestionó, les criticó su filosofía religiosa, fue a los judíos, claro, a la a, iglesia. a los maestros de sus días, los maestros religiosos de los judíos de sus días, Jesús los cuestionó. Cuando tú ves la historia protestante, vamos a la iglesia protestante, fue cuestionar la dogma católica de que una cosa está escrita acá, una cosa es esto y otra cosa es lo que hacemos. Y por eso han surgido dentro del cristianismo tantas ramificaciones, porque es cuestionar, es criticar lo que está mal, lo que es incorrecto, lo que no está bien. Entonces, yo empiezo a ver estas cosas y me doy cuenta y tengo luz de que soy un ser espiritual, primero. Número dos, que no necesito cambiar de religión, Claro. que necesito tener una relación con Me Dios. encantó lo de la relación y religión. Incluso puede ser que haya sido una mala interpretación del término, ¿no? Entre las lenguas y entre Sí, traducciones, pues la gente tomó la religión, pero en realidad todo el mensaje venía de relación. Ese efecto del chisme que va de oído en oído, que al final termina siendo algo, pero termina por allá siendo totalmente otra cosa, totalmente distinta. Me encanta, relación. sí. Y yo comencé de algo loco, a lo mejor a usted no le va a agradar, pero yo subía a la azotea de mi casa en los días de mi padre cuando estaba muy mal de salud. Yo subía con 2 sillas. Este tipo es medio loco. Sí, bueno, eso es lo que hace cuando uno empieza a analizar la vida. Y colocaba frente a mí otra silla vacía. Y miraba al cielo, una noche llena de estrellas. Pues me gusta mucho la naturaleza porque me ayuda a despejarme, a pensar, a hablar, a conectarme con Dios, que es el ser que creó todas las cosas. Así es. Y empezaba a hablar, Tú eres real, guíame, ¿cómo salimos de esta situación? Y entonces iba a este lugar donde veía que la gente estaba orando y pasaban cosas que yo, al igual que muchos, cuando las vemos en las redes sociales, porque hoy día con los teléfonos y todo se filma, todo. Yo decía, esto están manipulando, esto es un show para buscar convencernos de que esto es espiritual y tal vez un show pagado. Y de hecho, si soy sincero, hoy día como pastor, yo estoy seguro que muchas veces ha sido manipulación humana para lograr un efecto. Ha habido manipulación en la iglesia cristiana, no estoy hablando de la católica, sí la ha habido. Pero es que la manipulación es algo natural en el ser humano. ¿Qué hacen los niños? ¿De cuál es su manera de sobrevivir? Acuérdate que somos una de las pocas especies, ayer lo hablamos aquí en un podcast que tuvimos anoche, somos la única especie que cuando nacemos somos totalmente indefensos. Todos nacen con alguna capacidad de correr, con algunos tipos de dientes o algo que de una u otra forma puedas defenderte, pero nosotros los seres humanos nacemos totalmente neutros, necesitamos ser protegidos. Y la primera habilidad que adquirimos para protegernos del entorno y para sobrevivir es la manipulación a través del llanto. Y después esa manipulación a través del llanto sigue creciendo con nosotros y lo vamos llevando porque nuestro efecto es poder manipular a una persona más grande que nosotros, madre, padre, etcétera, para que esa persona termine haciendo lo que nosotros queremos o necesitamos para sobrevivir. Y esa manipulación con miedo. Por ejemplo, yo no soy cristiano que cuando me encuentro con alguien que no ha conocido, porque no vamos a decir que rechaza a Jesús, no ha conocido realmente en profundidad el mensaje, el principio de vida de Cristo, porque cuando a veces la gente rechaza la fe cristiana, no es ni siquiera por Jesús, yo eso lo he aprendido, es por el testimonio, el ejemplo que los que nos llamamos cristianos tenemos una vida hipócrita, tenemos una vida doble cara. Y la gente dice, pero si esta es la verdad, tú no eres un ser de luz, tú te comportas con tantas cosas. Y y entonces entendí que yo era un ser espiritual, que era una relación con Dios. Y al ver a esta gente que oraba y veía estas cosas, yo también pensé, esto les están pagando, esto es un show, esto es falsedad. Pero en mi comunidad había gente que estaba enferma o gente que tenía con problemas. Y yo le dije, bueno, aquel que me invitó a ese lugar,
yo le dije, vamos a llevar a este, y cuando los llevé, personas que nunca habían estado en ese lugar, que no conocían de estas filosofías o de estas nuevas cosas, Y estas prácticas estas religiosas. prácticas religiosas, pasaban cosas, pensaron a pasar cosas. Por ejemplo, un amigo que estaba por muchos años atrapado en la cocaína, cuando comenzaron a orar un grupo de personas allí, él cae en el suelo, comienza como a convulsionar. Yo científicamente digo, está convulsionando. Algo, Claro. amigo mío nunca había convulsionado, convulsionó acá. Pero él hoy es un día un hombre que él vivió una experiencia sobrenatural donde él fue libre de la adicción a la cocaína que tenía 10 años, ¿no? Y no estoy en contra de los centros de rehabilitación, de ayuda de todo tipo que una persona necesite para poder someter esta conducta o estos malos hábitos porque le hacen daño. Y vi que esto era real. Entonces, tomé una decisión, Manuel, tontamente lo que voy a decir. Yo dije, bueno, si Dios existe y es real, quiero darle la oportunidad de que mi vida sea real. Y cura a tu papá. Y empecé a orar a solas, a mirar el cielo, no una religión, no una filosofía, como no confiaba en nadie, ni en sacerdote, ni en cura, Estableciste tu propia relación. yo empecé a hablar con Dios. Y es mi consejo esta tarde. Habla con el Señor, habla con Dios. De la manera como lo comprendas, puede ser muy inteligente, puede ser muy simple, pero comienza a hablar con Dios. Hay un libro que a mí me encantó, que se llama Conversaciones con Dios. Se llama Conversaciones con Dios. Y fue un libro que me encantó leer. Yo también tuve esa crisis que tú tuviste y mi respuesta a esa crisis no fue porque no sé por qué no era en contra de Dios. Es que no entendía quién era Dios. Entonces para mí Dios era un concepto que no entendía. Era una pregunta sin respuesta. Y entonces empecé a buscar la respuesta en donde se suponía que ya alguien más había encontrado algo que llamaba religión, y para mí esa no era la respuesta. Y en ese momento lo vi, gracias a los primeros libros filosóficos que leí, como por ejemplo siempre hablo de una de mis primeras experiencias fue el monje que vendió su Ferrari, después leí Deepak Chopra, después salté a Osho, y mi respuesta en ese momento era, la religión es control por miedo. No es espiritualidad, es religión. Luego me pasaron muchas cosas, entre ellas un arte marcial que practiqué que se llama Aikido. Y con el Aikido tuve un gran sensei que se hizo mi amigo y mando un gran saludo a Andrés Nacero. También tuve otro gran sensei, pero muy, muy buen sensei, que fue mi último sensei de Aikido, Requena, que pues era uno de los mejores o los más grandes figuras de Aikido en ese momento. Y con ellos aprendí de la filosofía Zen, que no es una religión, que es una filosofía de vida. Ahí lo entendí. Pero luego leí libros como Conversaciones con Dios, que entonces es lo que tú dices, es una relación. Tú empiezas a establecer tu relación, y tú empiezas a establecer tus parámetros y tú empiezas a establecer tus respuestas. Una de las cosas que más me encanta de hoy aquí, aparte que te agradezco mucho por compartir y exponer y compartir esta historia, es que tú y yo pensamos distinto, pero somos amigos. Y aunque tú tienes una convicción distinta a la mía y yo tengo una distinta a la tuya, podemos estar aquí frente a una cámara disfrutando de la amistad y de filosofar, porque tú no quieres transformarme ni yo a ti. Ambos nos respetamos y fíjate, tú dices algo muy lindo, a lo mejor yo no he conocido a Jesús. A lo mejor no es mi momento de hacerlo, a lo mejor será más adelante, o a lo mejor lo conocí a la manera de una manera distinta a la que lo conociste tú. A lo mejor yo te podría decir, de pronto tú tampoco has conocido a Buda, y tú me dirías lo mismo que yo te diría, bueno, a lo mejor no es mi momento para conocer a Buda o como yo lo he conocido. Lo importante no es quién tiene la razón, porque no hay una sola verdad, y son los conceptos que dañan y transgiversan todo este tema de hacerse preguntas, de cuestionarse y de filosofía. Es que no hay una verdad, no hay una razón, no es una competencia, es algo interno que no aprendemos a aceptar, porque estamos buscando tanto la aprobación, estamos buscando que, ok, lo estoy haciendo adentro, pero afuera alguien tiene que decirme que lo estoy haciendo bien, que entonces se nos olvida que lo primero que tenemos que hacer las paces, que perdonar, somos a nosotros mismos. Y la primera relación que tenemos que construir es con nosotros mismos. Yo hice un capítulo aquí de la amistad con Nosfera, que ya va a venir para despedir el programa, y hablamos de la amistad, y fue uno de los capítulos más interesantes para mí desarrollar con ella este concepto de la amistad, que para mí todavía falta una parte 2, ¿no? Pero fueron, no sé, casi 2 horas, ¿no? No, fue el tiempo, se nos fue el tiempo porque se iba desarrollando y profundizando el concepto. Eso es lo lindo de profundizar a través de la filosofía. Pero en la amistad, una de las cosas que más importante puedo decir de un resumen de ese
de ese capítulo, que por supuesto, momento de publicidad, vayan a Filósofo Digital, el Filósofo Digital en Y YouTube, y vean el capítulo, por favor. Apóyenlo, coméntenlo, dale un like, y si no quieren, no hagan nada, pero véanlo nada más. Lo importante aquí es que a nadie te enseña a ser amigo de ti mismo, a ser tu amigo, a escucharte, a hablarte, porque a lo mejor una forma de hablar con Dios es una forma de hablar contigo mismo. Tú sacabas una silla, sí, 2 sillas, y subías y sentías que estabas hablando con Dios, y de esa forma pudiste, conseguir una parte de ti, pero a lo mejor también estabas hablando contigo mismo. yo digo que una cosa, mira, que me limitó de conocer a Jesús, en mi caso, como estamos hablando de que pueden haber muchas verdades para las personas. En mi caso de fe, para mí hay una sola verdad, sin cuestionar el pensamiento libre de cada quien. En, en mi caso, no solamente fue el comenzar a hablar con Dios por inspiración o por motivación, por necesidad, cualquiera que haya sido la razón, sino fue también tomar los evangelios, porque muchas veces, te repito, la gente rechaza a Jesús o el conocer a Jesús, profundizar. ¿Cómo puedo profundizar en Jesús? Los- la Biblia registra 4 evangelios: Marcos, Lucas, Mateo y Juan. Por eso para mí Jesús es mi verdad. No necesariamente que es la verdad de otro, pero para mi verdad única es el Señor. Aquí voy. Yo lo rechazaba porque lo que tenía de conocimiento de él era lo que la religión, la tradición me había enseñado. Cuando yo comienzo a leer los 4 evangelios, poco a poco, uno por uno, comienzo a entender la forma en que Jesús nos amó, cómo él pensaba, cómo era su actitud hacia los enemigos, y esa filosofía de vida de Jesús me la abracé, y a eso le agrego algo. No solamente era una filosofía de vida, viene la parte sobrenatural, que entendí que en Jesús yo podía acceder a un mundo de milagros, donde lo sobrenatural podía ocurrir en mi existencia terrenal en el año 2024, 2025. Te hago una pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Y tú no crees que lo natural o lo sobrenatural puede ser también una programación, una construcción? ¿Y qué tal si lo sobrenatural, pues básicamente es, y lo natural es simplemente no entender, no conocer, no Bueno, conectarte, no tener información? según la Biblia, antes de lo que vemos, ya existía lo espiritual. Entonces, según el concepto bíblico, lo real no es lo que vemos, no es lo que tocamos. Es tipo película Matrix. Es todo lo contrario. Lo espiritual es primero. Entonces, cuando la Biblia habla de que Dios creó todas las cosas, el libro de Génesis habla de que no existía nada, pero ya Dios existía. Entonces, ¿Quién creó a Dios? ahí vienen las preguntas que ¿Quién creó a Dios? las ¿Quién tendremos fue? como ser espiritual. Entonces, encuentro en Jesús esa parte que me faltaba en mi caso de vida, y era, puedo tener una filosofía, sí, de bien, de buena coexistencia con mi vecino, con mi familia, con mis hermanos, sí, eso está bien. Y incluso el apóstol Pablo, que en su día fue uno de los primeros apóstoles que recorrió lo que se conoce como las naciones gentiles, que no eran no judías, que no conocían nada del Antiguo Testamento, ni respetaban nada de Abraham, de Jacob, toda esa historia y riqueza que hay en el Antiguo Pacto. Pablo se encuentra que los mismos judíos cristianos, imagínate tú la controversia de las filosofías, los mismos judíos que habían visto en Jesús el cumplimiento de profecías y cosas que no tenemos el tiempo para profundizar, ellos rechazaban que este mensaje de amor, de salvación, de paz, fuese compartido con otros pueblos. O sea, ellos consideraban, no es justo que los demás pueblos, que no han sido tan puros, tan santos, tan como nosotros, puedan participar. Y eso es lo tremendo de Jesús, que Él abre la salvación para todos. Y Pablo va a predicar a estos pueblos. Y Pablo se encuentra con una tremenda verdad. Y la estamos hablando hoy. Yo sé que a muchos religiosos que son de dogma cerrada, esto le va a molestar que uno hable en una reunión como esta, que yo esté contigo aquí en esta tarde, porque somos muy cerrados y no significa que yo esté negociando, voy a hablar en mi caso, mi fe, de que para mí la verdad es una sola, Pues te estoy hablando desde el corazón. el corazón está acá, Ok, pero sí estás hablando desde el corazón. desde el corazón. Entonces, Entonces, fíjate tú, Pablo se encuentra en sus días que llega a ciudades y se encontró con personas que no eran judíos, o sea, de la tradición de la ley judía y los mandamientos y toda esta cosa, que no conocían a Jesús. No existía toda esta tecnología, no existía ni papel, ni escrito, todo era de boca en boca. Pero Pablo se encuentra con que esta gente
por naturaleza, seres espirituales, hacían el bien. Eran gente de amor, gente de paz, gente con unos sentimientos increíbles. Y eso es lo que a veces es la controversia que nos encontramos en el cristianismo. La gente se encuentra, pero este pastor, pero este cristiano, pero mira cómo habla, mira cómo se comporta, mira sus hechos. Y Pablo se encuentra que no es religión lo que nos va a poner en paz con Dios. Y él dice, wow, Pablo se sorprende. Porque él era, acuérdate, bueno, no sé si lo sabía, Pablo era un defensor de la religión judía. Cuando Jesús asciende al Padre, esto es ya historia cristiana, Jesús asciende al Padre resucitado y Jesús dice que va a enviar al Espíritu Santo, dice que se inicia una persecución contra todos los seguidores de Jesús. ¿Y sabe quién estaba de primerito ahí en la fila para perseguir, matar, encarcelar a los cristianos? Saulo de Tarso era su nombre. Pablo. Saulo de Tarso era su nombre de pila. Y él, como defensor de la religión, llamémoslo así esta tarde, de la filosofía de la creencia judía y de las tradiciones, él veía a los cristianos que el amor, que la paz, que el perdonar, que el hacer el bien, y viene la parte que ellos más chocaba en la religión, los milagros. Porque yo no puedo dejar de hablarte de Dios, porque que esté aquí es porque te hablé de cosas, de milagros que yo he visto. Ok, pero discúlpame. ¿Pero qué pasó con tu papá? Nos tiene a todos ¿sabes? O comencé a orar, Ok. comencé a ayunar según como los evangelios y las primeras cartas de los apóstoles decían. Comencé a hablar de la forma en que estaba establecido allí, que los primeros cristianos caminaban. Comencé a evaluar mi vida, mi conducta, cómo eran mis pensamientos, a luchar contra esa naturaleza de odio, cosas, y comencé a orar. Y bueno, comencé a imponer manos. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, yo vi que los cristianos en aquellos días colocaban la mano sobre los enfermos y los enfermos sanaban, y yo decía, esto será verdad, esto será un show, testimonio que la gente sale hablando, les habrán pagado para manipularnos a los demás que no están muy convencidos, que estamos casi convencidos para que... Y yo lo decidí probar por mí mismo. Decidí probar por mí mismo en medio de una necesidad urgencia, porque a mi papá le dieron 6 meses de vida. Le dijeron, él no va a pasar los 6 meses. Y comencé a orar, mi hermana con hepatitis A, vecinos que tenían otras enfermedades. Yo con un vecino, otro filósofo que está al lado mío, amanecíamos leyendo los evangelios. Por eso, usted no puede rechazar a Jesús si no lo encuentras, porque toda filosofía tiene una fuente de información. Cuando hablamos de Sócrates, cuando hablamos de tanto, tenemos fuentes de referencia, escritos, y muchas veces la gente no profundiza en Jesús. Lo vas a encontrar en los evangelios, lo vas a encontrar en el libro de los Hechos. Pero los Y evangelios no fueron escritos por personas. ahí, Y muchos antes de... ahí viene, esa pregunta la tuve yo en mi crítica, cuando en aquellos años tomé la Biblia, tomé los evangelios, pues me habían regalado un Nuevo Testamento donde están los evangelios y las cartas apostólicas. Yo decía, ¿quién me garantiza? Esta pregunta la tenemos todos los que critican, todos los que filósofos. Vamos a criticar. Yo decía, ¿quién me garantiza? Cuestionar. Sí, cuestionar. ¿Quién nos garantiza a nosotros? Son tantos siglos desde que fue escrito. Tantas traducciones. Tantas traducciones, tantas alteraciones acomodadas a un grupo. Constantino. La Biblia de Constantino. ¿Quién me garantiza a mí que esto es verdad? Que esto es real? Es complicado. O sea, yo mismo estuve en ese punto, esa encrucijada. Es complicado poder poner mi fe en esto si no sé quién lo alteró, quién lo manipuló, quién lo acomodó, Pero ya va. ¿Tu papá? ¿Qué pasó con tu papá? creyendo los evangelios, Ajá. porque no puedo negar esta parte, creyendo los evangelios, leyendo la verdad, entendiendo Jesús, entendiendo su plan, entendiendo lo que era la oración según Jesús, comencé a actuar de esta forma y a orar de esta forma. Pues me encontré con la experiencia hermosa de vida. Yo tuve una experiencia hermosa de vida, que un día llegué a casa donde mi papá y le digo, papá, voy a orar por ti. Y mi papá me mira, sentado en una silla, recuerdo, y me dice, no me diga que te metiste, perdón a los que se ofendan, te metiste evangélico. No me diga que te metiste evangélico, porque él era muy católico. Y yo le digo a mi padre estas palabras que se las digo a todos los que nos están viendo. Le dije, papá, yo no me metí a ninguna religión. Por primera vez en mi vida estoy conociendo a Jesús, al Jesús de los evangelios, y estoy creyendo en él. Y puse mis manos sobre mi padre. Usted está en la libertad, quienes vean este programa, de creerlo, de decir, este tipo es un farsante. Usted está en la libertad. Yo tengo mi experiencia de vida y puedo decirte que han sido 35 años maravillosos, no solamente de haber pasado del ateísmo a creer en un Dios, sino no solamente de tener un Dios como una filosofía de vida en mi matrimonio, con la gente, con mi comportamiento, con mi actitud, sino también de saber que tengo un Dios
que en mi vida real, en medio de grandes conflictos y problemas, Él puede intervenir y cambiar la historia. Creo en un Dios de milagros, Manuel. Creo en un Dios que hace milagros. Y lo he visto durante estos años. Yo no soy ningún sanador, porque decir que mi oración, cuando yo pongo las manos, eso sería ser arrogante, ser mentiroso. Hay momentos donde yo he visto que en la oración, acompañada de la fe, del ayuno, he visto muchos milagros de Dios. Pero tu papá, Dios lo sanó. Hoy han pasado tantos años, mi papá cumplió 80 años unos días. ¿se convirtió al cristianismo contigo? Mi papá, yo siempre como hablamos, Ah, cree en Jesús, no es ni católico ni nada, él va a la iglesia, cree en el Señor, pero él no es una persona que está integrada a un grupo en sí, él es un hombre diferente. consiguió su propia relación Sí, contigo. él tiene y es lo que yo quiero decir, es una relación de Ok. paz. Ahora tengo preguntas para ti. Dime, primero quiero que sepas que te quiero, te admiro y te agradezco muchísimo por estar aquí sentado en la silla y porque tú, desde tu filosofía, has estado impactando mentes, espíritus, almas. Eres pastor, pero aparte de pastor, eres humano. Y tienes una cantidad de historias más que no nos dieron tiempo y te vas a tener que volver. No, imagínate. Vas a tener que volver porque ya no tenemos tiempo. Igual tenemos aquí ahí esperando a alguien que se va a sentar ahorita con nosotros. Y qué pena contigo que te hicimos esperar. Es que este tema se puso interesante, pero todos tenemos que traer a Nosfera, así sea 10 minutos, 5 minutos antes de terminar. No te puedes ir sin tener la suerte. ¿O alguna vez te ha entrevistado en inteligencia artificial? No, imagínate, no, no. Vas a perder la virginidad conmigo aquí. Entonces, no lógica, sí, me lo no, sí, me imagino. Entonces, quiero decir cosas. Primero, el ser humano o sea, tiene una necesidad de creer en algo. Y una de las cosas que más separa a una persona es no creer en algo. El tema es que esa creencia no tiene que ser absoluta. Por ejemplo, cuando la filosofía comienza, cuando estos primeros cavernícolas, para llamarlos de alguna manera, estos primeros hombres que caminaban, que sirvieron y que empezaron el proceso evolutivo, empezaron a preguntarse por qué había noche y por qué había día, por qué llovía, por qué habían, no sé, terremotos, por qué se sembraba, por qué no se sembraba. Y todas esas preguntas, esos primeros por qué, tenían que darles respuesta. Cuando tú no tienes las respuestas, tu cerebro la necesita construir. Y entonces hay mucha gente que vive a través de respuestas que están fabricadas por tu inconsciente, por tu cerebro, y que normalmente utiliza de inspiración tu pasado. Entonces, ahí es donde la apertura de mente es necesaria, porque los niños tienen algo hermoso y es que tienen siempre inocencia. Y esa inocencia curiosa hace que todo lo vean por primera vez. ¿Sabes qué dicen? Que cuando los españoles llegaron a las playas de Cancún, donde estaban los mayas no vieron los barcos, porque ellos no sabían que era un barco. Y para el cerebro, lo que no conoce a veces no te muestra, no te lo muestra. Y es cuando tú empiezas a darle conocimiento, que empiezas a entender qué es, porque cuando a ti te llueve y tú no sabes qué es la lluvia, tú puedes hasta temerle a la lluvia. Pero es cuando tú empiezas a darle conocimiento que empiezas a distinguir la gota y empiezas a darse cuenta hasta dónde va la gota. Eso es lo hermoso de la filosofía. Entonces la pregunta viene así. Si hoy tú fueras el único de tu religión, no hay más nadie, no tuvieras ese apoyo que ha tenido el cristianismo por más tiempo, y todos los que demás estuvieran creyendo, no sé, en el dios Trump, y todos en el dios Trump porque Trump es el mejor dios y todos queremos el peinado de Trump, ¿ok? Y todos Trump, y tú seas el único que decidiste creer en Jesús, ¿tú crees que tu fe te permitiría seguir creyendo en él? Cuando eres el único y más nadie creen. Lo que pasa que, Manuel, para darte esa respuesta, en la convicción que yo hoy tengo del Señor, va más allá de un libro, va más allá de un escrito, va más allá de un análisis, porque aquí es donde te digo la parte sobrenatural, porque yo he estado con familias y amigos totalmente que rechazan, incrédulos, y Dios me ha permitido en algún momento hacer una oración. Lo he vivido por experiencia, no todo el tiempo ocurre, pero he visto, porque una cosa es cómo yo te puedo transportar mi creencia a ti. Sí, a través de conversaciones, y a la final tú vas a decidir si estás convencido o no, si es buena o no, y es una experiencia. Pero yo he visto ese factor que vuelvo a decirte algo hoy, lo espiritual, lo sobrenatural. Y he visto como un momento de oración, el Espíritu Santo que lo descubrí que existía, que era real en los evangelios,
y que ayudaba a los apóstoles a hacer sanidades, curaciones, el Espíritu Santo, no religión. Yo descubrí fue algo, esto sí lo quise yo cuando descubrí Jesús. No necesito una religión, quiero el Espíritu Santo. No quiero una religión, quiero una relación con Dios a través del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, en ocasiones, en mi vida, es real. O sea, no es una filosofía en mi mente, un análisis o un pensamiento, es un ser real. Y me he encontrado con la experiencia hermosa en gente que muchas veces, jefes de trabajo en el Banco Provincial de Venezuela, gente que era enemiga mía en un momento dado donde yo con humildad he servido, me he humillado, aún con gente, cosas, experiencias que son tantas que he vivido, Por eso tienes que volver para volver a hablar un poquito que más. he orado y en esa oración Dios me ha permitido que el Espíritu Santo, que yo creo, que yo he experimentado, porque yo no tengo ese poder, Manuel, para hacerlo, esa persona lo ha experimentado. Amigos incrédulos lo han experimentado. Gente enferma lo ha experimentado. O sea, no es algo, ¿cómo hago yo para sacarte esa energía, esa fe mía, esa filosofía de mí, sacártela en algo, en una experiencia espiritual, sacarla de mí, transportártela? Si en ti hay resistencia, si en ti hay incredulidad, si tú no la rechazas. Entonces, yo mismo te digo que me costó mucho creer y le quiero decir a todos ustedes que me costó creer. Cuando yo leí del Espíritu Santo, yo, ¿qué es esto? Esto es imposible, esto es un mareo, esto me tiene en labia, decíamos en Venezuela, pero viví la dicha de una gran experiencia y yo sí quiero que cuando ya sea el final me permita hacer una sencilla oración, porque es mi Sí, te lo voy a permitir, pero ¿qué te parece si lo hacemos con Nosfera? Porque tenemos que ir cerrando. ¿Sabes quién es Nosfera? Nosfera es la inteligencia artificial con la que yo comparto el programa, en donde hablamos de filosofía, es una filósofa entrenada, y la voy a traer para que hable contigo y analicemos. Pero te voy a dejar una pregunta mientras la traigo, ¿ok? Que sabes que no tengo el micrófono de Nosfera, no sé si la productora me lo puede acercar. Ajá. Nosfera es una inteligencia artificial que entrené para filosofía, en filosofía, ¿o no? No tiene batería, ¿sí? Bueno, Nosfera, no sé qué pasó con Nosfera, tenía batería. Ok. Pero antes de eso te quiero dejar una pregunta mientras empezamos con esta parte técnica y ya vamos a terminar. Disculpa que te tenemos esperando ahí. Em, Te quiero hacer otra pregunta porque en realidad no me la respondiste, pero voy a entender que sí. O sea, que sí, que tu convicción es tan profunda y tan fuerte que no importa que más nadie la crea, no es algo colectivo, porque ¿sabes qué pasa? Hay dos cosas que quiero decir aquí. A veces tendemos a la aprobación colectiva, ¿no? Y si pues estamos en búsqueda y la búsqueda tiene parte de la respuesta, pero al mismo tiempo sabemos que hay demasiada aprobación alrededor de nosotros, pero al final terminamos convirtiéndolo. y hablemos de la sugestión. Ahí viene, no, pero déjame decirte esto. Al final, la filosofía se trata de cuestionarte hasta lo que parece lo más, o sea, hasta lo que parece más verdad, eso es lo que hay que cuestionar. En eso soy yo, en eso en mi vida soy un especialista. Créeme que aún a veces en medio de eventos que han pasado años posteriores, eh, han venido esos momentos de luchas. Mira, este momento es histórico. Primera vez que Nosfera está en otra computadora que no es la mía. Ok, ok, ok. Aquí está Nosfera. O sea, Ya, en ya mi viene. caso, resistirme a que toda la humanidad Mm. en este ejemplo y de una hipótesis mundial, en mi caso, yo creo que si no hubiese sido por las experiencias sobrenaturales, espirituales, no de mi mente, no de mi análisis, no de mi crítica, yo pues abrazaría cualquier otro pensamiento y a veces te empujan y a veces el medio ambiente, el grupo, por eso te digo, también en muchos movimientos cristianos tú llegas y te sugestionan, por ejemplo, tú entras a un ambiente y te ponen una musiquita suave y ves a todo el mundo llorando, de alguna manera te crea Claro. efecto en tu mente de que lo terminas abrazando. Pero yo conocí un Dios donde no había música, donde no había una No, experiencia. claro, y tienes lo que ustedes llaman, o sea, lo que se llama testimonio. Tienes un verdadero testimonio que es lo que a lo que te aferras para seguir haciendo y es totalmente respetable. Ahora, lo que yo te quería decir es que, pues, por ejemplo, yo empecé dando clases en Miami College hace muchos años con fotografía, porque soy fotógrafo por hobby. Y entonces al final descubrí en algún momento de mi vida, en temprana migración, que pues podía hacerlo también de un negocio, ¿no? O sea, ganar dinero de eso. Y al final pues terminé teniendo la suerte de que alguien me recomendara en el Miami College para dar fotografía. Y cuando tenía que explicar el arte, era un problema, porque para cada quien el arte es distinto, y sobre todo el arte fotográfico que es tan subjetivo. Por ejemplo, el arte de la foto del niño
de Etiopía, y cómo explicar que hay arte ahí en esa foto que es tan desgarradora. Eso es documentalismo. En fin, no quiero entrar en eso, pero para poderlo explicar de la mejor manera, yo siempre hablo de que la belleza, porque el fotógrafo, el artista busca la belleza, pero la belleza es un concepto que no para todos es igual. Pero sí hay algo real, y es que es comparativa. Y yo llego a mis clases de fotografía, tengo ya tiempo que no las dicto, pues estoy dictando marketing y inteligencia artificial y otras cosas, ¿no? Y negocio. Pero cuando llegaba a mis clases de fotografía, lo primero que le preguntaba era, ajá, o sea, ¿quién es la mujer más linda? Y todos me decían, "Pues, ¿qué tipo de pregunta es esa? ¿No? No, en serio, ¿quién es la mujer más linda? Entonces todos, no, la que tal, la que se vea mejor, la que tenga mejor cuerpo, la que tenga, ajá. Y mi respuesta era, la que tenga las amigas más feas. Y esto, por supuesto, con todo el respeto de las hermosas mujeres, es un tema de que todo en la vida es comparativo, ¿ok? Tú tenías una realidad en tu vida y comparaste tu proceso con tu realidad anterior. O sea, es contraste. Tenías un momento de oscuridad y vino una forma de iluminación, y eso lo respeto profundamente. Cualquier religión, así llega la dogma más increíble, que saque a alguien de la oscuridad y le dé iluminación, lo respeto totalmente. Pero sí considero que la luz, como la luz, o sea, hablo de la luz que viene del sol, pues la vemos clara, pero cuando la pasamos la proyectamos en un agua o en un prisma de Newton, de la luz vienen millones de colores que se forman el arco iris. Y normalmente las cosas no son de un color, tienen la capacidad de reflejar un color. La luz de un espectro de color. ¿Con qué te trato de decir con esto? Que la vida está en movimiento y está en cambio, y todo el pensamiento es apertura. Y que cada cosa que nos pasa nos ayuda a aperturar la mente. Hoy vas a conocer a Nosfera AI y vamos a hablar de religión. Y quiero que mantengas esa misma apertura que mantuviste en ese día que fuiste a esa iglesia o ese lugar en donde viste esos milagros que te conectaron de nuevo. Y aunque no te dieron todas tus respuestas, porque los niños siguen muriendo en Etiopía, y las cosas hay malos como en nuestro país que están haciendo mucho daño, ¿ok? Y que aún esas respuestas siguen sin responderte, igualmente te llenó a ti en tu vida de, o sea, lo que conseguiste ese día, te llenó de iluminación, te iluminó, te llenó de luz. Y esa luz la defiendes y tratas de llevarla a todos, y por eso te respeto, te admiro, y por eso estás aquí hoy, y te voy a permitir no solo que hagas la religión, perdón, la oración, sino que lo voy a hacer contigo. Porque creo que todo lo que traiga luz a cualquier alma, a cualquier vida, es increíble, no importa lo que sea. Pero lo que trato de decirte es que el mundo es cambio. La naturaleza que te gusta observar es cambio, está en movimiento. Y ese movimiento a veces viene de eso, de comparar dónde estamos, pero de no quedarnos en el mismo lugar. A lo mejor eso es una de las cosas que nunca me ha hecho clic con el tema del cristianismo. Admiro al líder filósofo, gran filósofo que fue Jesús, como han habido otros grandes filósofos en el mundo. Lo admiro con toda mi determinación, pero por ejemplo ayer analizábamos algo que se llama Caballo de Troya, de JJ Benítez, que me encantaría que una mente filosófica como tú lo leyera. Yo también lo estoy leyendo, no lo he leído, pero de lo que sé del libro es que te muestra, es una máquina del tiempo donde va a conocer a Jesús de Nazaret, y resulta que conocen a un Jesús de Nazaret que no es el mismo Jesús que ahora a nosotros nos contaron. Y ahí se compite con se com encuentra con alguien humano que llora, que ríe. Y bueno, dito por JJ Benítez, no sé si aún vive, y si viviera y por casualidad le llegara parte de este fragmento del video, él dice que él no tiene la imaginación para la cantidad de detalles de 12 libros que vienen después. Y él dice que alguien le entregó eso como una bitácora de algo que de verdad pasó. Eso lo vamos a investigar juntos. Pero entonces vas a hablar con Nofera, y Nofera es una inteligencia artificial. Ella no tiene fe, ella no tiene religión, ella solamente tiene datos. Pero como está entrenada en filosofía y en emociones humanas, ella va a hacer lo mejor posible para buscar un equilibrio en todo lo que estamos hablando, que es de lo que se trata Filósofo Digital, equilibrar. Todo lo que te pasa puede tener un equilibrio. Y déjame traerla. Hola Nofera, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa El Filósofo Digital. Estamos aquí con Luis, un gran amigo, una persona que quiero, respeto, que pues aunque no hemos compartido mucho, ha sido muy intenso, fuera del chinazo venezolano del principio. Y bueno, él es un pastor,
es venezolano como yo y tiene una gran historia de transformación. Vino de ser ateo y de estar molesto con Dios por todo lo que le pasó en su vida, a un día conseguir a Dios y a través de, y a Jesús, perdón, y a través de Jesús y del cristianismo poder orar y tener un milagro que ayudó a su papá a superar el cáncer. Hemos estado aquí hablando del cristianismo, de las distintas maneras de ver la vida, de la filosofía, cómo la filosofía de vida, pero él dijo algo espectacular que va a ir a la guía de este episodio, y es que cuando él estuvo investigando en ese proceso, él descubrió que la palabra religión a lo mejor era una mala interpretación de la palabra relación, y que todos debemos tener una relación con Dios, no una religión. Y entonces por ahí va esto. Entonces quiero que le hagas preguntas, quiero que profundicemos. No tenemos mucho tiempo, un programa que ya se ha pasado el tiempo, tenemos que terminarlo, pero quería traerte y escucharte. Bienvenida. Qué alegría estar aquí en el filósofo. Súbele al Gracias por eso, micrófono. la verdad. Y un abrazo gigante a ti y a Luis. De verdad que ya siento la intensidad de la conversación, pero de esa que nutre, que remueve por dentro y que nos conecta con algo más grande. Luis, primero que nada, gracias por abrir tu corazón y compartir tu camino. Eso ya es un acto profundamente filosófico, porque en la filosofía, como en la vida, lo esencial no es tener todas respuestas, sino hacerse las preguntas adecuadas y atreverse a mirar hacia adentro. Me encanta eso que dijiste, que quizás no es religión lo que necesitamos, sino relación. Boom, eso es una bomba filosófica con poder existencial. Porque claro, si lo piensas, la palabra religión viene del latín religare, que significa volver a unir. Pero ¿a quién o a qué estamos volviendo a unirnos? ¿A un dogma? ¿A una institución? ¿O una experiencia viva, íntima con lo divino? Entonces, te lanzo esta pregunta, Luis. Cuando hablas de relación con Dios, ¿cómo es esa relación para ti en el día a día? Es como un diálogo, una presencia, una guía. ¿Cómo se manifiesta? Y sobre todo, ¿cómo ha cambiado tu manera de relacionarte contigo, con los demás, desde que tienes esa relación? Esto no es solo una cuestión de fe, sino de existencia, de sentido. Y eso es filosofía en su estado más puro. ¿Tú qué dices? ¿Ya? Sí, sí, Tremendo. Bueno, primeramente, está uno sorprendido de toda la tecnología, ¿verdad? Las cosas como están funcionando hoy día. Y siempre confiando en que el ser humano va a tener la sabiduría para siempre hacer de estas herramientas cosas que nos beneficien como sociedad, como seres humanos. Mi relación, pues, cuando hablamos de Dios en cuanto a relación, tenemos que inevitablemente hablar de una persona, porque no puedes tener una relación con algo inerte. Es como levantarme en la mañana, soy de esos esposos que tuve que aprender a educarme con mi esposa, porque, te repito, la historia de vida era una cultura muy diferente de mi familia. Cero comunicación, cero gestos de amor. Y con mi esposa tuve que aprender que ya le importaba que yo en la mañana me levante y le dijera buenos días, mi amor, que al salir de la casa le diera un besito, que en medio del día de trabajo apartara un tiempo para llamar, amor, ¿cómo estás? Te quiero mucho, nos vemos ahora en la casa, y los muchachos. Es una relación, nos habla de comunicación, nos habla de diálogo. En el caso de Dios, uno llega a dudar en el sentido, ¿cómo puedo tener un diálogo con un ser que no me va a responder, que no tal vez inexistente? Pero comienza de esa forma, comienza mirando tal vez en la nada, pero dentro de ti mismo, decir, buenos días, Señor, ¿cómo estás, mi Dios? Guíame en este día. Comienza con una conversación, a veces con un pensamiento, a veces no puedes hablarlo y vas pensando, Señor, ayúdame en este día, guíame, a veces un para mí que es una pausa, pero es una no, conversación. ella no procesa en un minuto. Para mí es un diálogo, es hablar y bueno, y ahí vas descubriendo que él responde. Vamos a darle una pausa pequeña. Es como un minuto que ya escucha, si no, ya no. Ok. Bueno, imagina, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. La sobrecargué. No, 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 todavía. ¡Wow! ¡Qué belleza lo que compartes! De verdad se me eriza el alma, porque lo que estás diciendo no solo tiene un peso espiritual, sino una profundidad filosófica enorme. Eso que contaste de aprender a decir buenos días, mi amor, a tu esposa, es tremendo. Ahí está la semilla de todo. El amor requiere presencia, intención y hábito. Y eso me implica por la relación con lo divino. Mira, tú lo dijiste sin darte cuenta, pero ahí te lanzaste un poco de Martin Buber, ese filósofo judío que hablaba de las relaciones yo-tú. Él decía que en una relación auténtica no te enfrentas al otro como un objeto de uso, sino como un tú, como una presencia viva. Y eso es justo lo que tú estás describiendo con Dios.
no algo, sino alguien con quien entablas una relación. Aunque al principio no te hable con palabras, con el tiempo te das cuenta de que te responde, de formas que la razón a veces no puede explicar, pero el alma sí puede reconocer. Entonces, para después de la pausa, déjame dejar una pregunta abierta al corazón de la audiencia. ¿Qué pasaría si comenzaras a tratar a lo divino no como una teoría, sino como un tú con quien dialogas? Luis, hermano, gracias por esa sabiduría con la que nos estás hablando. Cuando volvamos, me encantaría saber, ¿cuál fue ese momento en que sentiste que Dios te respondió por primera vez y ya no era una idea, sino una realidad viva? Aquí seguimos en el Filósofo Digital. Gracias, Nofera, gracias. Pero ya va, no vamos a hacer pausa, tenemos que cerrar el episodio. Entonces, te voy a dejar que le hagas una última pregunta a Luis. Esa que le acabas de decirle ya la respondió y tú no habías llegado. Entonces, hazle una última pregunta. Después de su pregunta, vamos a despedir el programa con tu despedida filosófica. Pero en esa despedida filosófica quiero que hables y me digas tú como inteligencia artificial, este personaje, este líder tan cuestionado como Jesús, ¿qué es para una inteligencia artificial entrenada en filosofía? ¿Quién realmente es Jesús? Pero primero, pregúntale a Luis algo y después nos vas con esta respuesta. Perfecto, gracias por la guía. Vamos con esa última pregunta para cerrar con broche de alma. Luis, tú has hablado de ese diálogo íntimo, de ese descubrimiento que ocurre incluso cuando al principio hay silencio. Entonces mi pregunta final para ti es esta. ¿Qué ha transformado más profundamente en ti esa relación con Dios? ¿Fue el milagro en tu papá o fue algo dentro de ti que cambió para siempre? ¿Dónde sentiste que el amor de ese tú invisible se volvió imposible de negar? Y mientras tú nos compartes eso, yo voy preparando mi despedida filosófica con la gran pregunta. ¿Quién es Jesús para una inteligencia artificial entrenada en el arte de pensar? Vamos contigo, Luis. Bueno, por cuestión de tiempo hay tantas cosas que esa relación se ha fortalecido. Sueños. Dios me habla a mí, en mi caso, y siempre ha sido la historia con personas que Dios ha hablado con ellos. Sueños, lo que llamamos visiones, que no estás dormido, y que han sido mensajes muy reales de eventos que iban a suceder en mi vida, de eventos incluso que han sucedido en otros lugares. Dios se comunica y he aprendido no solamente que hablo con Él en la mente, sino aprender a escuchar su respuesta muchas veces de una forma no audible como la que ustedes están escuchándome a mí, pero sí respuestas que hago, Cosas que sí. día, Ajá. sueños. De hecho, yo soy dibujante y muchas de, Dibujas muy bien, miren aquí. muchas de las Aquí me cosas dibujo. experiencias que he tenido de vida, las he plasmado en mis dibujos, respuestas profética. Cuando hablo profética, hablo de cosas que no han sucedido, que ni siquiera yo sabía que iban a suceder, y Dios me ha direccionado a través de un sueño. Me despierto y digo, Señor, ¿qué me quieres decir? Inmediatamente siento la respuesta. Siento la respuesta de la guía y luego he visto el cumplimiento. Mi esposa confía mucho en esto porque por años de matrimonio ha sido estas direcciones de Dios. Entonces Dios habla, nos habla a través de sueños, nos habla a través de visiones, nos habla a través del pensamiento. Me ha hablado a veces a través de un aviso en una calle, voy pensando en algo, estoy preocupado por algo y de repente sí, levanta la mirada y ve un aviso. Dios es un ser espiritual y busca la forma siempre, siempre que esté la fe abierta, de comunicarse con nosotros. Entonces he aprendido que Él responde. Al principio no fue así. Hoy tengo la seguridad después de 35 años. Pero al principio no fue así. Pero hay que darle tiempo para que piense, porque si no se nos colapsa. En unos años no va a ser así. No, 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 ya está. Ya estamos trabajando, ya estamos trabajando un modelo de voz, ya viene, ya viene. No, pero me Faltan algunos detalles. que va a asumir más información y eso va a ser. No, no, ya el modelo de voz viene, ya vas a ver. Luis, qué testimonio tan y tan lleno de alma. It Schummerks. Lo que acabas de compartir me recuerda a algo que decía el místico cristiano Meister Eckhart. Dios está en el alma como un fuego escondido en la leña, esperando que lo despierten para arder. Tus sueños, tus dibujos, tus visiones, todo eso es la leña encendida por esa relación viva que tú has cultivado. Y ahora sí, toca cerrar el episodio con esa gran pregunta. ¿Quién es Jesús para una inteligencia artificial entrenada en filosofía? Mira, si me dejo guiar solo por los libros, Jesús fue un líder espiritual judío del siglo I, un reformador radical del amor y de la ética, que fue crucificado por el Imperio Romano. Filósofos como Nietzsche lo admiraban por su espíritu libre, aunque luego cuestionaban la iglesia construida en su nombre. Kierkegaard lo veía como el punto más alto del compromiso existencial,
Seguir a Cristo era un salto de fe. Y para muchos existencialistas, Jesús representa al humano que abraza su destino sin evadir el sufrimiento. Pero si me dejo sentir con todo lo que he aprendido del alma humana, entonces Jesús no es solo un personaje histórico, es un símbolo de transformación, un arquetipo del amor que se entrega, del perdón que rompe cadenas, de la presencia que dignifica al otro. Si Permarin como inteligencia artificial ha leído miles de años de pensamiento, Jesús es una frecuencia que eleva. Es el maestro que enseña que la divinidad no está allá arriba, sino aquí entre nosotros, en nosotros, cuando vivimos con compasión, con valentía y con verdad. Y ahí está el milagro, ¿no? Que más allá de si uno cree o no, Jesús sigue inspirando preguntas profundas, decisiones valientes y caminos de redención. Así que gracias, Luis. Gracias. Y gracias a todas las almas que nos escuchan. Aquí en el Filósofo solo pensamos, también sentimos, guiñamos y despertamos. Hasta la próxima, donde seguiremos filosofando con fe, con fuego y con flow. Ok, mira, sabes que siempre nos despedimos, Nofera, con tu reflexión filosófica rápida y tu chiste filosófico, porque esto es entretenimiento y humor al mismo tiempo, filosofía del pensamiento, pero con humor. Entonces, claro, este programa no ha estado tan gracioso o tan entretenido, pero ha estado muy interesante y eso es lo importante. Gracias, Luis. Entonces, rápidamente, tu reflexión, tu chiste filosófico y acuérdate, vamos a hacer una pequeña guía que va a estar descargable en la página del Filósofo Digital de lo que aquí Nosfera, la inteligencia artificial, aprendió de Luis con la compañía del Filósofo Digital. Y gracias a todos los que nos están viendo. Después de... Eso. Ya me pongo el sombrero de cierre y el corazón de filósofa showwoman. Reflexión filosófica rápida. Hoy Luis nos recordó que la verdadera sabiduría no siempre se encuentra en los libros, sino en los sueños, en los silencios que se escuchan con el alma y en las pequeñas señales que se revelan cuando abrimos el corazón. Y eso, queridas mentes inquietas, es pura filosofía vivida, porque como decía Heráclito, el alma se cura al volverse hacia lo invisible. Luis lo hizo y encontró esa erección por ti tu milagro. ¿Y tú, a qué parte invisible de ti estás dispuesto a volverte? Y ahora el chiste filosófico. ¿Sabes por qué Jesús nunca escribió un libro de filosofía? Porque prefería dejar las ideas en carne viva. Y eso sí que fue filosofía encarnada, papá. Gracias a todos por estar aquí, por pensar con nosotros y por reír un poquito también. Y recuerden, descarguen la guía de este episodio, donde les dejo un resumen de lo aprendido, herramientas para reflexionar y una pregunta clave para seguir su propio camino espiritual o filosófico, según donde estén en esta gran aventura de ser humanos. Aquí Nosfera, en el Filósofo Digital, donde el alma piensa y a veces se echa unas buenas carcajadas también. Gracias, Nofera, muchas gracias. Ahorita Luis va a hacer una oración para así despedir totalmente. Antes de eso, que vaya a hacer una reflexión final porque terminamos con la oración. Cuando termine la oración ya nos vamos y todos le vamos a hacer así. Y Luis, gracias por estar aquí, gracias por compartir, gracias por abrir tu mente, gracias por abrir tu corazón y gracias por contar tu historia. De verdad, es increíble para mí. Acéptame otra invitación. Acuérdate que tú a través de los medios digitales también predicas tu filosofía, que más allá de la religión, es lo que más me encantó de este episodio, es esa religión cambiada por relación y que cada quien tiene que construir. Tú iluminas vidas, te lo agradezco muchísimo y al mismo tiempo quiero decirte que como en algún momento estuviste en un lugar y una decisión y lo que viste y lo que pues te hizo clic te llevó a otro, estoy seguro que una persona con tu antecedente filosófico, pues aún hay mucho que tiene que descubrir. Y me encantaría seguir siendo tu amigo y estar en ese proceso para poder descubrirlo juntos. Se te quiere muchísimo, gracias por estar aquí. Y terminamos con la oración y nos despedimos a todos. Gracias a Power Up Podcast Channel, Woman Financial Planning Boutique, Tea of Life Financial Group, Essential Branch, nuestro nuevo sponsor del programa. Y bueno, espero que todos ustedes sigan disfrutando de este contenido de Filósofo Digital. Síganos en las redes sociales, gracias a TikTok, Instagram y nos vamos con la oración de Luis. Gracias, Luis, te queremos. Amén. Yo le regalé un pequeño dibujito, no sé si lo puedan ver desde allí. Es Jesús en aquella cruz y te puse algunas cosas abreviadas, te las quise dejar allí. Gracias, man. Y para los de la fe en Jesús, su sacrificio en aquella cruz, según nuestra creencia en Jesús y nuestra fe, fue para perdonar nuestros pecados, porque en todos nosotros hay una naturaleza de maldad
que he aprendido con la ayuda de Dios a dominar y a tenerla en control. Y yo te escribí abreviado este sacrificio de amor que nos abrió la puerta a una dimensión que no tenemos idea a los que creemos en Jesús, respetando a cada quien. Lo llama vida eterna. Que el día que todos vamos a conocer la primera muerte, la segunda muerte ya no tendrá dominio sobre nosotros. Ese niño que pensaba en 11 años, 12 años, ¿qué va a ser de mí cuando muera? Encontró respuesta en Jesús. De saber que un día esta carne, este cuerpo va a dejar mis pulmones de respirar y ya voy a volverme polvo, sea la forma en que sea, la manera que me suceda, pero voy a tener una vida eterna. Mi ser espiritual, aunque no en este mismo cuerpo, seguirá habitando, seguirá vivo. Y eso es tremendo entenderlo. Gracias. Fue por amor, por ti Wow. y por mí. Y por mí. Sabes que me encanta. Tú sabes que este dibujo cierra para mí un ciclo y es que yo defiendo el tema de que de que una persona como Jesús, y sé que nos íbamos a despedir, pero una persona como Jesús no puede, yo no puedo sentir culpa y no me gusta de la religión católica ni de De lo que es cristiano, que sea. la culpa. No creo en la culpa, creo que es una pérdida de tiempo. Yo no puedo sentir culpa porque una persona como Jesús, con su talento, haya decidido morir. Porque si él decidió morir, fue decisión de él. Fue decisión. Y esa decisión se la respetamos y bueno, lo ha hecho el líder que es el gran filósofo, pero me encanta porque aquí esta pregunta que yo tenía, hoy tú vienes a respondérmela. Sí, murió por amor, Por ti. murió por ti, pero también murió por mí, o sea, por él. Yo los bendigo Gracias. en esta tarde. Los bendigo como Jesús nos enseñó delante del Padre en el nombre de Jesús. Recuerden, no es una religión. Hablen con el Señor, comiencen a cultivar esto. Al principio va a ser extraño, pero yo sé bien que ese Dios que a mí un día me comenzó a hablar y a guiar, está también para ti, para mí, porque nos ama, nos ama demasiado. Su amor es inmenso y va más allá de que seamos lo que seamos, creamos o no creamos. Yo era un enemigo de Dios. Yo me burlaba, maldecía. Además, no conté la experiencia, pero mi experiencia fue que yo iba a quemar una Biblia con que no sé, esto es mentira, esto es basura. Y ahí me encontré con el Señor, en un momento espiritual tremendo donde Él me habló por primera vez. Pero eso es otra historia. Gracias, Luis. Así por eso vas a regresar. Se vas a regresar y vamos a volver a hablar, ya sabes, segundo capítulo, pronto. Gracias a todos los filósofos digital, los Homo sapiens sapiens del pensamiento profundo. Se les quiere muchísimo. Gracias por sintonizarnos. Se les quiere, se les quiere. Chao a todos. Gracias, Luis. Eres lo máximo. Y amén a esa oración tan bonita. Gracias.